Buenas, bienvenidos nuevamente. Estuve un tiempo ausente porque, bueno, nada, cosas de la facultad. Y más que nada porque también la computadora me empezó a fallar. Ya empezó, ya estaba mal. De hecho, bueno, los videos no se grabaron con mucha calidad. Pero bueno, compré una linda compu ahora, así que van a salir con más calidad de ahora en adelante los videos. Bueno, me llevé una sorpresa al querer correr de vuelta el programa que habíamos dejado la última vez en el último video. Porque resulta que no corre. Aprieto, bueno, para correr el programa y me tira el siguiente error. Dice que los argumentos de la función draw de Pym deben ser una tupla. Al parecer, bueno, por haber actualizado Python, por haberlo instalado de vuelta en la nueva compu, se ve que tenía una versión vieja yo, que me funcionaba esto. Y bueno, y se ve que en las nuevas versiones de Python esto hay que tenerlo como una tupla o bueno, seguramente como un vector de Python, pero al pasarlo como un vector de NumPy está tirando este error. Este es el error. Esto es un vector de NumPy, que bueno que en los anteriores videos lo creamos, que es la posición, y no lo puedo pasar ahora a la función de draw porque me tira el error. Pero esto se resuelve rápidamente. Lo único que hay que hacer es crear una tupla que tenga números adentro, y para eso vamos a acceder a la posición, al vector posición que creamos con NumPy de esta forma. Así accedemos al número que está en la posición, digamos, cero del vector, que es la fila 1 columna uno, y después accedemos a la columna la columna 2, perdón, la fila 2 columna uno, y accedemos al número adentro de dicho vector. Y bueno, y ahí cerramos y ya queda armado la tupla y el error se soluciona. De vuelta estamos como habíamos terminado en el último video, con la pausa incluida y el continuar incluido, funcionando perfectamente de nuevo. Así que si te tira ese error o si te lo tiraba antes, así se soluciona con los videos que veníamos viendo previamente. Bueno, lo que vamos a ver hoy, que bueno, me digné a terminar el tutorial, la serie de tutoriales, va a ser agregarle la gravedad a todo esto, que fue el objetivo, uno de los objetivos principales de la playlist. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar la aceleración que va a tener la partícula. Antes hablábamos de la velocidad solamente de las posiciones, pero ahora tenemos que considerar la aceleración, porque va a entrar en juego la gravedad. Y la gravedad modifica la velocidad, porque es una aceleración justamente. Vamos a definir inicialmente la aceleración como un vector nulo. Recordemos que para crear un vector en NumPy lo vamos a crear de esta forma. Va a ser el vector nulo porque queremos una aceleración inicial, en principio la que uno crea, ¿no? Con el constructor, cuando crea el objeto partícula, que sea una aceleración igual a cero. Luego se modificará. Luego lo siguiente que vamos a querer hacer es crear el campo eléctrico, el campo gravitatorio, para poder de hecho hacer que interactúe con nuestras partículas. Eso lo vamos a hacer una función aparte, digamos después del choque. Eh, Vamos a hacer un poco de espacio acá. Bueno, acá tenemos varios espacios. Después de la pausa, igual no me convence mucho que después de la pausa podríamos ponerlo. Bueno, sí, vamos a dejarlo así por el momento. No, a lo mejor vamos a hacerlo así. Vamos a dejar la pausa abajo del todo. Y vamos a poner después, inmediatamente después del choque, vamos a poner todo lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a definir una función que nos calcule la gravedad en el punto del espacio en el cual se encuentra la partícula, pero como la gravedad siempre es la misma en todos los puntos del espacio, no es necesario, simplemente vamos a crear la función g, que nos va a devolver un vector que va a ser justamente el vector eh, del campo gravitatorio. Entonces, primero vamos con el módulo del campo gravitatorio. Es, bueno, eso es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es un comentario. Pero
la simulación no va a quedar muy bien con este valor porque bueno, tenemos velocidades más pequeñas y vamos a ponerle algo menor. Vamos a ponerle 0,2. Yo vi que esto funcionaba mejor que 9,8. Tal vez probando encuentres un valor que sea más real luego al correr la simulación. Luego, la dirección. ¿Hacia dónde apunta el vector peso? La dirección del campo gravitatorio en este caso en realidad es, sabemos que la dirección del campo, vamos a llamar a un vector u, siempre apunta hacia abajo el campo, así que vamos a crear un vector, un versor en realidad, pero bueno, vamos a crearlo de esta forma. Un vector que apunte hacia abajo, como lo hace el peso en el mundo real. Y abajo nuestro sistema de coordenadas es 0 en x y 1 en y, porque acordate que el eje de coordenadas está como rotado. Y finalmente el vector g, esto vamos a ponerle módulo de g para poder ahora crear el vector g. El vector g va a ser básicamente módulo de g por u. Y aquí devolvemos g. Bien, ya tenemos la función que nos da el vector gravedad en todos los puntos del espacio. Y ahora podemos definir la función que de hecho va a calcular el peso. Vamos a llamarla p. Y a esta función va a entrar una partícula, pero vamos a llamarla objeto para más generalidad. El objeto que va a entrar en realidad va a ser una partícula, pero podría ser cualquier objeto que querramos definir en el futuro. Entonces, el peso se calcula como la masa del objeto por el campo en el punto en cuestión. Bien, entonces P va a ser igual a objeto.m, que es la masa del objeto, por la gravedad en el punto, que no es necesario pasar la posición del objeto porque la gravedad es siempre igual en todos los puntos. Y aquí devolvemos P. Ya tenemos nuestro vector peso para cualquier punto del espacio. Ahora, bien, ya tenemos todo esto. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar las fuerzas, que eso lo vamos a hacer con la segunda ley de Newton, y con una función que se llama sumar fuerzas, que yo la voy a inventar ahora, y vamos a pasarle de nuevo un objeto. El objeto en nuestro caso van a ser partículas, pero de nuevo puede ser cualquier objeto que quieras definir acá, no solo puede ser una partícula, cualquiera, y esta función va a calcular la sumatoria de fuerzas. Ahora la vamos a escribir. Bien, sumatoria de fuerzas va a ser igual a... En este caso solamente tenemos el peso, la única fuerza que tenemos en cuestión. Le vamos a pasar el objeto que a su vez se pasó en la función sumatoria de fuerzas. Y vamos a ver en primera medida la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del objeto. Bien, despejamos la aceleración, que es lo que nos importa en este caso, para poder ver cómo se va a mover el objeto en el campo gravitatorio. Vamos a despejar, ya habíamos definido arriba la aceleración. Inicialmente la aceleración del objeto es 0, pero ahora vamos a poder, como ya la definimos allá, vamos a poder referirnos a ella. No self, perdón. Objeto.a es igual a la sumatoria de fuerzas, que la acabamos de calcular, dividido la masa del objeto. Genial, ya tenemos la aceleración. Ahora, lo siguiente. La idea acá es calcular la velocidad final que va a tener nuestra partícula una vez sometida a estas fuerzas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bien, acá tenemos que usar un método numérico que se llama el método de Euler-Cromer. Es bastante sencillo, no te asustes, pero bueno, vamos a escribirlo. Entonces, calculamos la velocidad de la partícula sujeta a estas fuerzas, que en realidad es una sola, pero bueno, si quisieras agregar más fuerzas, esto sería válido. Bien, ¿qué dice el método de Euler-Cromer? Utilizando el método de Euler-Cromer. El método de Euler-Cromer dice lo siguiente.
Eh, sabemos que la aceleración es igual a... que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración, ¿no? Ahora, podemos pensar, en vez de pensarlo en infinitesimales, podemos pensarlo en un valor, digamos, un valor concreto. No un infinitesimal, que es un concepto un poco abstracto, sino un valor concreto. Un delta B dividido un delta T es igual a A. Es una aproximación, no estamos diciendo que es exactamente A, o sea que es exactamente el valor correcto, pero es un valor que se aproxima. Porque no son diferenciales y no son deltas, digamos, no es suficientemente pequeño como para decir, ah, es un diferencial y todo el tema de cálculo detrás que lo avalaría, pero nos va a servir para nuestro propósito. Ahora, ¿qué es delta V? Bueno, sabemos que delta V es la velocidad final menos la velocidad inicial. Podemos pasar para el otro lado. Uy, esto vamos a, por el momento sí, comentado, porque esta es la idea. Vamos a pasar para allá el delta T, A por delta T. Y finalmente despejamos la velocidad final, que es lo que nos interesa. Nosotros la velocidad final la tenemos como objeto.b, que es la velocidad del objeto. Vamos a pasar para allá la velocidad inicial. La velocidad inicial del objeto es la velocidad inicial que tiene en este momento, o sea, objeto.b más a por delta t. Acá le voy a poner dt, si bien no es exactamente dt porque no es un infinitesimal, lo que voy a escribir ahora, lo voy a escribir por acá abajo. Escribo, o directamente lo escribo, dt igual a 0,01, suficiente para mí. Tal vez alguien le quiera poner más ceros, pero bueno, va a tardar un poco más los cálculos. Ya está definido el dt, eso es todo, porque nada, o sea, le di un valor concreto al delta t, que acá lo puse como dt, pero bueno, es un delta t, en realidad no es un infinitesimal, y a su vez como que desarmé el delta v y saqué la velocidad final para este lado, la velocidad inicial para este lado y dejé solo la velocidad final, que es lo que me interesa. Entonces, al entrar a esta función, va a calcular la nueva velocidad sometida a las fuerzas en la cual está, digamos, la partícula inmersa en el campo gravitatorio. Bien, ya tenemos la velocidad y ahora lo único que tenemos que hacer es usar la función que acabamos de crear, la función de sumatoria de fuerzas. Bien, acá tengo una duda, porque acá fíjate que acá podemos hacer algo para simplificar un poco el código aquí. Podemos decir que partículas, creamos una lista que tenga la partícula 1 y la partícula 2, part 1, part 2. Y vamos acá abajo, acá, exactamente acá, vamos a crear un loop for part in partículas. Lo que dice esto es que va a iterar por las partículas que haya dentro de la lista de partículas, que en este caso es la partícula 1 y la partícula 2. Todo esto para simplificar el código que escribimos acá. Y básicamente voy a usar las mismas funciones que tenemos acá. Part.moverse y part.rebotar y part.display. Y todo esto nos ahorra todo este código. El choque lo voy a dejar así como está, porque la partícula 1 y la partícula 2 son las únicas que tenemos. Esto también se iría. Y bueno, bueno, obviamente ahora usamos la función que creamos. Después de que la partícula se mueva, vamos a hacerlo. Vamos a usar la sumatoria de fuerzas aplicada a la partícula. Ahora, de hecho, usamos el objeto que pasa a ser la partícula aquí. Y ocurre toda la descripción que hicimos hace un ratito. Bien, vamos a correr esto con la gravedad puesta en 0,2. Las velocidades iniciales de las partículas están, me parece, bastante bien. Bueno, veamos cómo se comporta. Ok. Ah, me olvidé de utilizar el propio objeto. Objeto.a. Ahora sí. Perfecto. Vemos que la gravedad está actuando. Esto es lo que queríamos lograr. Y sigue funcionando obviamente todo lo que hicimos previamente con el choque, con el rebote. Ahí tenemos un pequeño bug que habría que arreglar. Pero bueno, se ve que eso no ocurre tan seguido porque funciona bien el código.
Nada, si querés agregarle un poco más de gravedad para que la cosa se ponga más lenta o bueno, más pesada, de hecho. Uf, tal vez demasiada gravedad. Y las partículas tienen una velocidad inicial bastante alta por lo que veo. Vamos a agregarle menos velocidad inicial. Veamos qué tal va ahí. Ok, sí, ahí está un poquito más lenta la cosa. Eh, bueno, esto es básicamente lo que queríamos lograr al principio de la serie de tutoriales. Así que, bueno, se volvió medio loco la cosa. Van intercambiando velocidades. Vamos a sacarle un poco de esa velocidad inicial y dejarlo como estaba al inicio, que estaba bien. 0,02. Y así nos quedamos. Nos quedamos con eso, que está bastante lindo. En las próximas series de tutoriales que voy a hacer al respecto de estas partículas, ya no va a ser en 2D, sino que vamos a subir a una dimensión. Ahí tenemos de vuelta el bug ese, que feo que está. Vamos a subir a una dimensión y nos vamos a encontrar con BPython, que es para simulaciones en 3D. Así que posiblemente hagamos la misma idea que acá, un choque de partículas, pero en 3D. Y voy a arreglar ese tema del bug horrible este que está acá. Así que bueno, gracias por ver y si te gustó esta playlist, quédate para la siguiente que posiblemente en algunos días la estaré subiendo. Al menos los primeros episodios. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente playlist, en el siguiente episodio.